Siempre es placentero recibir aquí a un amigo que ha desfilado en múltiples ocasiones por nuestro programa en distintos roles. Se trata de Pedro Luis Castellanos. Ahora está como director de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y en esa condición lo recibimos hoy. Ha venido en muchos roles, repito, a este programa, incluyendo cuando fue funcionario de la Organización Panamericana de la Salud. Pero Luis, bienvenido. Y la motivación principal por la que le hemos invitado es por el hecho poco usual de que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales haya recurrido al Tribunal Superior Administrativo para pedir la anulación de una serie de reglamentos, la parte de reglamento del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que ha sido usado por las ARS para impugnar decisiones, resoluciones de ese mismo Consejo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado que lo ha llevado a ustedes a recurrir a este tribunal? Bueno, buenos días y buenos días siempre a los amables televidentes que nos hacen el favor de escucharnos y darnos esta oportunidad. Yo creo que lo primero que hay que decir es que no va a entrar el mar, o sea, no se va a hundir, ¿No va a cundir el pánico? Ni va a haber una tragedia nacional por cualquiera de las decisiones que adopte el Tribunal Superior Administrativo. El sistema de seguridad social es un sistema suficientemente consolidado, alguna gente piensa que demasiado consolidado, como para pensar que con una decisión de este tipo, que es algo puntual, vaya a sufrir un caos. Creo que en ese sentido hay que tranquilizar a la sociedad. No está en juego ninguna de las conquistas que la sociedad ha tenido alrededor del sistema de seguridad social. Lo que está planteado, y es bueno decir que no es la primera vez, no es extraño dentro del sistema que cuando hay discrepancias en la interpretación de un texto, sea una ley o un reglamento, el interesado acuda. Y los empresarios acudieron en el pasado, ¿verdad? Muchas veces. Yo voy a dar algunos ejemplos de distintos sectores que han acudido. Además, para eso están los tribunales. Hay por lo menos dos antecedentes en los cuales, en una la Superintendencia de Pensiones y en otra la Superintendencia de Salud, acudieron a los tribunales para que se interpretara un diferendo sobre una ley. Las administradoras de riesgo de salud acudieron ante la Suprema de Justicia cuando tenía funciones constitucionales, apelando el artículo 31 de la ley que establece que los funcionarios públicos deben ir a SENASA o ARS de autogestión. En ese caso la Suprema dictaminó que sí, que era constitucional y que el artículo había que aplicarlo, y sin embargo luego fue también el mismo sector al Tribunal Superior Administrativo. En esa oportunidad tuvieron ganancia de causa y luego se fue al Tribunal Constitucional, que finalmente decidió que sí, que es constitucional. Lo que quiero decir es que no es algo nuevo y en ninguno de los casos ha ocurrido una tragedia nacional, un caos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y creo que, perdón, en este sentido, no solo hay que tranquilizar a la ciudadanía, sino que también hay que tranquilizar a los intervinientes, porque a veces se utilizan frases altisonantes que generan confusión, que no es necesaria y no ayuda al país. No se corresponden con el clima nacional. Entonces, este es un país que todos conocemos, hemos ido construyendo entre todos, tiene muchas deficiencias, pero también tenemos méritos que hemos acumulado y la democracia no nos la regaló nadie. La democracia la construimos entre todos y nos costó mucho esfuerzo para decir que está en juego la democracia, que no se trata de eso. Bueno, ¿qué es lo que está planteado? Hay un reglamento, que es el reglamento de apelaciones. Este del sistema de seguridad social aprobado por el Consejo Nacional
de la Seguridad Social en el 2005. No es nuevo tampoco. Este reglamento incluye un artículo, que es el artículo 13, según el cual hay cuando alguien apela una decisión de un órgano del sistema, el solo hecho de apelar deroga automáticamente la decisión, hasta tanto el Consejo toma una decisión sobre el fondo. Ustedes saben que los mecanismos de decisión del Consejo requieren que haya un consenso muy grande en su interior y sobre todo entre sectores que tienen posiciones contrapuestas. Por lo tanto, al Consejo le cuesta mucho decidir sobre temas de fondo cuando hay apelaciones. Hay casos que tienen más de 5 años, 6 años, 7 años. Como no apela, como no decide el Consejo sobre el tema de fondo, se queda suspendida la medida. ¿Y cuáles son las decisiones que toman la superintendencia? Son decisiones a favor de los afiliados, son decisiones para proteger derechos de los afiliados o son decisiones para regular el ejercicio y el cumplimiento de esos derechos. En el año 2010, antes de que estuviera vigente la actual ley 107.13, la Superintendencia de Salud solicitó al Consejo que revisaran el reglamento porque ese reglamento estaba creando muchas dificultades. Estoy hablando hace 8 años. Bueno, no se pudo conseguir. En el año no pudo el Consejo revisar el reglamento. Es que es muy difícil llegar a acuerdos sobre temas que son conflictivos. Luego, en el año 2015 entró en vigencia una ley, que es la ley 107.13, es del año 2013, pero la propia ley estableció 2 años para entrar en vigencia. Entró en vigencia una ley que regula todos estos procedimientos administrativos, tanto de la administración central como de los órganos descentralizados. Y dice explícitamente que incluso aquellas instancias que fueron creadas por ley, etcétera, etcétera, como es el caso del sistema de seguridad social. Esta ley tiene un artículo en el cual dice explícitamente que los recursos que se hacen ante los órganos superiores, o sea, las apelaciones, no tienen efecto suspensivo de la acción administrativa, a menos que, pone 2 excepciones, una, que una ley especial así lo establezca. Hay algunos casos, leyes especiales lo establecen. No es el caso de la ley 8701, porque la única alusión que la ley 8701 en la parte de salud hace sobre el tema de las apelaciones es al revés. Es para decir explícitamente que aquellas apelaciones que se refieren a sanciones de administradora de riesgo de salud o de otros organismos no tienen efecto suspensivo hasta tanto el órgano superior decida. Además que no es el caso que haya una ley que diga esto. Y la otra excepción... La ARS está bien protegida. Sí, la otra excepción que establece la ley 107.13 es cuando el órgano superior ante el cual se ha apelado decide suspender como la medida cautelar que hacen los tribunales, decide suspender temporalmente la acción administrativa hasta tanto decide sobre el fondo. Bueno, eso es lo que nosotros estamos queriendo, que quien decida sea el Consejo Nacional. O sea, es fortalecer la autoridad del Consejo Nacional, porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Pero el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene el impedimento del veto. Ese es el problema, que le cuesta mucho llegar a acuerdos. Pues muy difícil. Claro, entonces por eso es que es necesario fortalecer esa capacidad de decisión. Pero lo que ocurre con el artículo 13 del reglamento es que hay otro veto fuera de la ley y antes de que llegue al Consejo. Cualquier persona que sienta afectados sus intereses, legítimos o no, por cualquier decisión, basta que me envíe una carta apelando ante el órgano superior y ya la Consejo y se suspende la acción. ¿Cuál acción? Por ejemplo, una acción puede ser, mire, este afiliado está reclamando. Eso lo establece el reglamento, no la ley. El reglamento.
Cuando nosotros fuimos al tribunal y estamos solicitando que se suspenda la acción de este artículo hasta tanto el tribunal considere el fondo, es decir, una medida cautelar, lo que estamos queriendo es dos cosas. Una, proteger los derechos de los afiliados, porque hay afiliados cuyo derecho no se está cumpliendo. Eso ocurre, es comprensible que ocurra en un sistema tan complejo donde juegan tantos intereses. Y se suspende la acción porque se apela a la decisión antes de que el Consejo decida. La segunda cosa que estamos buscando es fortalecer el Consejo, porque en la medida que fuera del Consejo se tiene esa potestad de suspender una acción, oiga, es que no estamos hablando de compra de habichuelas, estamos hablando de decisiones del Estado, o sea, suspender una acción de un órgano del Estado antes de que el órgano encargado de garantizar la gestión del sistema, que es el Consejo Nacional, pueda ni siquiera considerar el fondo del problema. En realidad estamos teniendo un veto adicional, extra ley, extralegal, y antes de que llegue al Consejo. ¿Cuántas son las resoluciones que están paralizadas, que no se han podido implementar por la objeción que han hecho las... Bueno, las decisiones son alrededor de 84. 84. Más o menos, 83, 84. ¿Desde qué año? En el último año y medio. En el último año y medio. En muchas de ellas son resoluciones de casos individuales. Sí, hay bastantes. La mayoría son de casos Pero individuales. la 30, DIDA, 40, más de la mitad. vimos a la DIDA, que ha estado participando también como un actor importante en el Fue tribunal. al tribunal. Fue al tribunal, y mencionaba nombres, fulano que murió porque le negaron el derecho, fulano que murió. Eso está pasando. Tema de personas involucradas y de su salud es una cosa dolorosa. Y yo prefiero no usar nombres en estos casos, pero Sí. el hecho es que muchas de estas decisiones Afectan la vida de la persona. prácticamente todas se refieren a proteger derechos de los afiliados. Y nosotros entendemos que puede haber discrepancia, puede haber Entonces, todo lo que ustedes buscan es interpretaciones. que el tribunal diga que no procede la suspensión por una La simple... suspensión automática. Automática, por eso. Automática y fuera del Consejo. Si se quitara, si se suspendiera ese artículo, esa es otra cosa. Algunas personas han señalado... Porque usted entiende que viola los derechos de las personas, de los ciudadanos. Y entendemos que viola también el ordenamiento legal del país. Viola la ley. Que es lo que le estamos pidiendo. Pero fíjense que en el supuesto de que el Tribunal Superior Administrativo decidiera suspender la aplicación de ese artículo hasta tanto considere el fondo del tema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que entra en plena vigencia, como debió hacer desde el año 2015, la ley 107.13. Y lo que establece la ley 107.13 es justamente que sí hay derecho a apelación. En ningún caso está en juego el derecho a apelar una decisión. Lo que ocurre es que el derecho a suspender la acción administrativa le queda al órgano superior, al Consejo, y no a una parte. Ya, Pedro Luis, has dicho más de una vez, 2 veces por lo menos, que, bueno, una cuestión, lo difícil que resulta hacer modificaciones, ponerse de acuerdo. ¿Quiere decir que todas las deficiencias que tiene el sistema se van a permanecer indefinidamente por falta de acuerdo? ¿No hay alguna posibilidad? ¿No hay un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social encaminado por organismos públicos? Mira, Juan, déjame aprovechar esa importante pregunta tuya para decir lo siguiente. Nosotros lo que quisiéramos que ocurriera realmente es que el propio Consejo derogue el artículo 13 o lo modifique de manera que quite ese efecto suspensivo automático, ilegal y extra Consejo. Pero eso es en el reglamento. Eso implica que el Consejo llegue a un acuerdo. Y debo decir con toda responsabilidad frente al país que nosotros no solamente preferiríamos esa opción, sino que además valoramos mucho los esfuerzos que algunos sectores están haciendo
para que se llegue a un acuerdo en el seno del Consejo de manera de modificar ese artículo 13 y ajustarlo a lo que el marco legal dice. Si eso aconteciera, si eso ocurriera, todos estaríamos de acuerdo. Pero y obviamente en ese caso se elimina la solicitud exacto. de medida cautelar para que se siga Pero considerando. hay diversos sectores nacionales, ahora inclusive hasta parte del movimiento sindical, que están reclamando una modificación sustancial de la ley. Sí. Y que hay sectores que plantean que el sistema ha fracasado, porque en materia de cobertura no ha logrado su meta. En materia de eficiencia está muy lejos de eliminar, por ejemplo, aquello que era el argumento principal por el cual se creaba el sistema de seguridad social, que era el gasto de bolsillo de la gente. Hay estudios que dicen que entre un 40 o 45% de los gastos de salud siguen saliendo del bolsillo, y eso sin contemplar 42, el hecho... 42. El hecho, bueno, hay varias investigaciones en ese sentido. Pero la suya es 40. 42. 42. Pero eso sin incluir el hecho de que el trabajador está pagando también y su patrón está pagando el seguro del que disfruta. Entonces, esa situación no ha cambiado. Exactamente. ¿Eso no implica la necesidad de una transformación profunda de la ley? Sin duda, sin duda. Siempre a mí me gusta decir que no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. O sea, es evidente que el sistema de seguridad social actual, en la parte de salud, con todas las limitaciones y deficiencias que podamos identificar, indudablemente es una situación muy superior a la que teníamos. Para los que no tenían nada, sobre todo. Porque la cobertura era del 7% de seguridad social, ahora tenemos Sí, pero vamos a aclarar Pero para algo. los que pagábamos, por ejemplo, antes de eso, que pagábamos, ¿cómo se llamaban las igualas médicas? Ahora pagamos mucho más. Claro que sí. Y tenemos menos servicios. Era 17%. Y tenemos menos servicios. El 17% de la población. Sí, pero hay una Sí, cosa... pero para ese 17% le cuesta mucho más ahora. Sí. Pero hay una cosa que yo quisiera aclarar. Que me responda eso. Para terminar. No es verdad que paga más. Paga más por algunos procedimientos que ahora son mucho más costosos, porque ha habido evolución de la tecnología médica, ha habido evolución de las necesidades de salud de la población. Cuando empezó el sistema, la esperanza de vida... Pero aún en las consultas. Sí. Pedro Luis, ¿cuánto le paga el sistema a un médico por consulta? Una consulta. Depende de cuál es la consulta, depende de cuál es la actividad. Sí, promedio. Pero el promedio, 300 pesos, 500. Si es una consulta ambulatoria, simple, o sea, donde no hay procedimientos involucrados. Consulta. Que no hay procedimientos involucrados. Actualmente la tarifa que las ARS pagan es alrededor de 300 pesos. Pero si yo voy a una consulta ambulatoria cualquiera, lo mínimo que tengo que pagar adicional, en la mayoría de los casos, un pago es adicional. 1.000 pesos, lo mínimo. Bueno, ahí voy. Mira. Y otro 2.000, y otro 3.000, y hay hasta 5.000. No, hay más. Hay un aspecto, Pero, antes de que... Perdóname un segundo. Sí. Fíjate. Una de las razones por las que necesitamos que se concluya este proceso, sea en el tribunal o sea en el seno del Consejo, es porque los verdaderos problemas que tenemos en el Seguro Familiar de Salud no son esos. No es eso. Los problemas que tenemos en el Seguro Familiar de Salud son la necesidad de reducir el gasto de bolsillo, como tú lo acabas de señalar. Ese es un problema serio que tenemos que enfrentar entre todos. ¿Cómo reducir el gasto familiar de bolsillo? Desarrollando la atención primaria. Pero eso estamos diciendo hace 10 años. Antes Antes de la ley ya hablábamos de eso. Así es. Bueno, tenemos esa tarea pendiente. Tenemos que desarrollar la atención primaria. Tenemos que desarrollar un mejor sistema de gestión para el alto costo, porque el alto costo es lo que tú estabas diciendo, está golpeando duramente el presupuesto de las familias cuando un miembro requiere un procedimiento o un medicamento de muy alto costo. Tenemos que desarrollar una mayor orientación hacia la prevención y la promoción. Nuestro sistema se quedó atrapado en un enfoque casi exclusivamente de atención de la demanda espontánea y de curación.
todo el mundo está de acuerdo en que hay que enfatizar más en la prevención y en la promoción de salud. Y este es un año que podemos aprovechar para eso, porque hubo una decisión del Consejo muy importante a fines del año pasado, donde el Consejo acordó que se presentara por parte de la Superintendencia de Salud una propuesta para arrancar este año el tema de la atención primaria y una propuesta para trabajar el tema de alto costo, además de nuevas formas de contratación y de pago, como ustedes han llamado la atención. Bueno, esas propuestas están prácticamente listas. Claro que en un clima de conflicto, en un clima de confrontación, es casi inútil que eso se presente porque no va a pasar. El tiempo se nos está acabando. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, cuando hablan los funcionarios del sistema y cuando habla mucha gente del sistema de salud, asocian el poseer un carnet, estar afiliado a alguna, como una mejoría en las condiciones de salud y en el acceso a los servicios. Y la práctica demuestra que no es así. Miren, el país tiene 10.400.000 habitantes actualmente. De eso, hay 7 que todavía dependen exclusivamente del Estado. Es decir, 2/3 partes. Me refiero a los que no tienen ningún seguro y a los que tienen el seguro del SENASA subsidiado, que son casi 7 millones de personas. Esas personas no pueden ir a una clínica privada porque no les reciben el carnet que tienen, los subsidiados no lo tienen, pero por otro lado, los 3 millones y tantos que tienen el seguro contributivo, es tan solo el doble de lo que tenían seguro antes, con una situación, una parte de ellos es del SENASA contributivo. En 17 años. En 17 años, Juan Bolívar. Entonces no se puede decir que el poseer el carnet, porque es verdad que ahora hay 74% de la población tiene un carnet de seguro, pero 4 millones de ese 74%, los que tienen el carnet subsidiado. Mira, Juan, ¿qué ¿qué hace hace el año pasado, Pedro Luis? Oye, el año pasado nosotros hicimos una especie de consulta informal con los principales prestadores de servicios de salud privados del país. No voy a decir los nombres ahora, pero créanme que fueron las más importantes clínicas privadas y semiprivadas del país. Conversando yo les decía, ¿qué proporción de sus ingresos vienen del sistema de seguridad social? No hubo uno solo que me dijera menos del 80%. Y la mayoría decía más del 90%. O sea, lo que te estoy tratando de ilustrar es, mira, este es un sistema que paga anualmente por servicios prestados a los afiliados. O sea, no lo que se le paga a las ARS, sino lo que las ARS pagan a los prestadores de servicios de salud. Anualmente, casi 50.000 millones de pesos. Pero el sistema, ¿de dónde saldrían esos 50.000 millones de pesos si no hubiera? De los bolsillos de la gente que está saliendo. Claro, pero Luis, además, es de los bolsillos de la gente que está saliendo. Claro, y además de esos 50.000 millones de pesos. Del bolsillo, ya sea individual o porque el Estado maneja los cuartos ajenos, que es de la población también, lo está subsidiando y es una barbaridad. Eso lo que acaba de decir es justamente lo que ha ocurrido. El negocio de la salud ha prosperado, pero el acceso a los servicios de calidad no ha prosperado. Inclusive la clínica privada, la mayoría, se han deteriorado en materia de servicios, lejos de mejorar. Eso no es cierto. Pero hay que ir a cualquier clínica. Mira, las clínicas pequeñas, Sí. las clínicas pequeñas Están abarrotadas de gente. y tradicionales, no, tienen problemas. Pero tienen problemas no por el sistema de seguridad social, tienen problemas porque no alcanzan a competir con los grandes prestadores de servicios de salud que están haciendo inversiones cuantiosas para no solamente adecuar su infraestructura, sino sus recursos tecnológicos, etc. Efectivamente tienen problemas. ¿Cuál es el futuro de estas clínicas pequeñas que prestan un gran servicio a la población, porque además están dispersas en muchas zonas de las ciudades y en general del país? Convertirse en centros de atención primaria, que es un mercado insatisfecho
un centro de atención primaria privado no es una UNAP. O sea, un centro de atención Bueno, primaria Pedro Luis, es un centro con una importante hay capacidad resolutiva. una creciente inquietud y propensión en la sociedad a buscar una reforma de la Ley de Seguridad Social. De hecho, hoy... Y nosotros estamos de acuerdo. Hoy las centrales sindicales creo que van a entregar un anteproyecto de ley de reforma. ¿Ustedes están de acuerdo en que hay necesidad de volver a la mesa para volver a revisar, ajustar esa ley? Nosotros, bueno, en el caso nuestro, totalmente. Pensamos que ya... mira, es que la ley se... La experiencia de 17 años ya permite... Va a cumplir 17 años ahora este mes, que empezó hoy. Así es, en mayo. Sí, en mayo. Hoy es ya mayo, hoy. Hoy es 1 de mayo, por cierto. Sí. Es un día muy importante en la historia Sí. mundial. Aunque ayer fue el día que no hubo, que se declaró asueto, en realidad es hoy, 1 de mayo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. La ley se aprobó en el 2001, pero los que tenemos más de 15 años recordamos que en realidad se discutió durante 10 años. Antes, sí. Antes. Sí, se discutió durante 10 años. 10 años antes. Desde los 90. Todos sí. los años 90 se fueron. Y se siguió discutiendo hasta hoy. Entonces, y la ley fue producto de un acuerdo. No necesariamente. No, fue acuerdo. Todo lo que Aquí está en la este ley. escenario se discutió esa ley con Así todos es. los actores No durante necesariamente muchos años. todo lo que está en la ley fue producto de un esfuerzo técnico, porque se habían hecho muchos esfuerzos técnicos y había diferentes propuestas acerca de cómo organizar, qué cosas poner. Bueno, pero se aprobó y es lo que ha regido hasta ahora. Ahora tenemos no solamente algunas tareas pendientes que quedaron desde antes de la aprobación de la ley, sino además lo que la experiencia está mostrando como limitaciones del actual marco legal para cumplir lo que es el principal propósito de un sistema de seguridad social, que es igualar socialmente a la gente frente a sus necesidades de salud, porque para eso existe un sistema de seguridad social, para que no haya barreras económicas que establezcan desigualdad en la sociedad en el acceso a los servicios de salud que son necesarios. Entre esas medidas hay algunas indispensables, como la que tiene que ver con la manera de tomar decisiones en el Consejo, pero hay muchas otras. Por ejemplo, parte de los problemas que tenemos con el Seguro Familiar de Salud tienen que ver con que se ha devaluado el valor agregado del seguro, del plan básico, se ha devaluado. Y no se aplicó nunca el plan básico. Y se ha forzado a la gente a tener no que se ha aplicado comprar. El plan básico, tampoco el sistema mixto de contributivos subsidiados. Ese es otro ejemplo de cambio en la ley. Si yo soy un trabajador independiente y yo tengo capacidad de contribuir y quiero contribuir, quiero ser parte del sistema, como es también lo que nos demuestra las encuestas que hemos hecho, yo no puedo entrar. No porque el contributivo subsidiado no haya empezado, sino porque la ley me impide que yo entre al régimen contributivo. Todos los países que tienen sistemas de seguridad social con vocación universal, bueno, pero también permiten la afiliación voluntaria. Pero es falta de vocación para solucionar, porque el Estado puede establecer un subsidio, digamos, simbólico para esas personas y cumple la ley. Entonces nada más que esa persona pone el 90% y el Estado pone el 10%, pero se daría en ese caso. O el 1%. O el 1%, eso tú no tal vez no quieras. Pero el tema no necesita modificar la ley para que entre así. Exacto. No. Es que no ha habido voluntad de que entre así. Sí necesita para entrar en el contributivo. El tiempo se nos acabó, lamentablemente, como siempre, quedan tantas cosas para discutir sobre el sistema de seguridad social. 10 segundos sí, para decirle al cómo país. no. En primer lugar, que puede estar tranquilo. El sistema de seguridad social, el seguro familiar de salud no está en riesgo. En segundo lugar, que lo que está en discusión es si se mantiene la suspensión a priori
de las medidas, las decisiones Que de cualquier órgano. eso es lo que está en Ese es el en punto revisión. que está en discusión. Bueno, Ningún otro. es el que Muchas está en gracias, discusión. Pedro Luis Bueno, gracias, Castellano, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales, por la compañía de esta mañana. A continuación vamos a conversar con Modesto Guzmán, un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano.